Muy bien. Entonces nosotros vamos a trabajar un artículo de Henry Giroux que habla de la pedagogía en tiempos oscuros. Es muy importante para nosotros tener que pensar qué significa hablar de tiempos oscuros en el campo de la educación, siendo que este artículo tiene más o menos 8 años. ¿Sí? No es antiguo por la fecha, pero sí para el desarrollo o la vertiginosidad con que se mueve el mundo contemporáneo, son unos cuantos años. Hablar de pedagogía crítica en tiempos oscuros tiene que ver con hacer una revisión del mundo, una revisión de lo que tiene que ver con los aspectos filosóficos, sociológicos, políticos y educativos, con un amplio margen de crítica para las políticas liberales o del capitalismo como un mal que se hace a todas las generaciones que se están educando y a todo el campo de la formación docente. La oscuridad tiene que ver precisamente, según Giroux, con la negatividad que este proceso actual genera o produce en los campos, en las políticas educativas de este tiempo. ¿Qué tiene que ver, dice Henry Giroux, esta crítica al liberalismo? Básicamente, esta crítica que él hace, ¿sí?, y que lo señala como tiempos oscuros, poniendo el acento en las políticas liberales, políticas económicas liberales y de gestión pública, tiene que ver con el deterioro de la enseñanza pública, con el abandono de las instituciones y con la incapacidad de este tipo de política para generar recursos renovables en el contexto de educación en vista a los avances, sociales y tecnológicos. Uno de los puntos que ustedes tienen que recuperar acá, que ustedes mismas lo están viviendo, es los avances de la tecnología, la posibilidad que estos avances traen para generar políticas educativas más inclusivas. Hay un estrecho vínculo, dice el autor, entre políticas educativas, modelos económicos y gestión democrática de los recursos. El hecho es que para los países más desfavorecidos, si bien Giroux es francés o norteamericano, francés, creo que es norteamericano, no francés, el hecho reside en que al no tener recursos, las políticas económicas son dependientes. Y este hecho trastoca toda la libertad de elección con respecto a la educación. ¿Qué deberían marcar ustedes acá? Un triángulo que diga paradigma económico, ¿sí?, políticas liberales, gestión de los recursos para la educación pública. Esos serían los 3 ejes sobre los que vamos a desarrollar este texto de Giroux. La educación del autor, y acá esto lo tienen que poner con letras muy grandes, la educación, máximamente la pedagogía, tiene que generar una resistencia educada a estos modelos. La educación tiene que generar una resistencia educada a estos modelos. Ustedes vieron en el desarrollo de esta cátedra que Miri hablaba de subvertir con inteligencia, ¿verdad? Bueno, esto quiere decir lo mismo, una resistencia educada, una resistencia a que el núcleo o los núcleos teóricos de la educación.
En este contexto, dice el autor, hay que trabajar con responsabilidad, teniendo en cuenta la ambivalencia o el sentido no muy claro de las palabras y la incertidumbre. No podemos ni debemos hablar de un mundo fosilizado, porque las dinámicas contemporáneas se desarrollan en un tiempo efímero. Entonces, frente a la velocidad con que percibimos el tiempo y a la magnitud de las acciones que desarrollamos, tenemos que volver a pensar en una educación que esté atenta a estos cambios sociales, a estos movimientos sociales y a la incertidumbre. Antes, la seguridad, la verdad o la certeza marcaban el rumbo de todo aprendizaje. Hoy, la incertidumbre, el azar, los interrogantes han dado vuelta a esa certeza. Estamos en un mundo con un futuro incierto. Debemos educar a las personas para mirar con inteligencia este contexto y actuar en consecuencia. Muy bien. ¿Cómo pensamos entonces la distribución de las riquezas sin erosionar las libertades civiles? ¿Saben lo que es erosionar? Es desgastar, corroer. Bien. El hecho de que se corroan las libertades en las instituciones públicas tiene que ver con romper o ignorar los discursos que hablan de comunidad, justicia, igualdad, valores públicos y bien común. Esos 4 puntos que señala el autor son centrales, porque están dentro de los derechos a la educación, justicia, para todos iguales, igualdad, todos con las mismas posibilidades, valores públicos, conciencia de ciudadanía y bien común. ¿Cómo pensar entonces el hecho de minimizar la crueldad que se da en las culturas contemporáneas? ¿Saben lo que es crueldad? Sí, por supuesto que sí. Ser crueles es disfrutar del daño que le hacemos al otro. Y en esto, dice Giroux, el liberalismo a nivel global concentra las producciones, riquezas y recursos en muy pocas manos y lleva de manera cruel a gran parte de la ciudadanía global a la miseria, al dolor, al desamparo y a la violencia. Miremos el mundo actual y es un mundo cruel para con los más desfavorecidos. Bien. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del docente como pedagogo y del cambio o la demanda de una razón comunicativa? Esa razón comunicativa hoy se da a nivel global. Pero lo que no se da a nivel global es la escucha. Se comunica, pero no se escucha. Entonces, solo comunican aquellos que tienen acceso a. Los demás, no. Entonces, lo que tenemos que buscar es un cambio a nivel educativo que dé lugar al lenguaje con alto sentido político. Todo acto educativo es un acto político. Y acá toma una relación muy cercana a la pedagogía de Paulo Freire. ¿Sí? Educar
es un acto político, darle lugar a la palabra del otro. Muy bien. Ahora vamos a ir en un ratito a trabajar en el chat con un fragmento que yo les voy a pegar. Bien. Tengamos en cuenta que hablamos, ustedes tienen ahí 3 o 4 conceptos claves. Vamos a hablar de educación, ¿sí?, de ciudadanía y de derechos. Educación, ciudadanía y de derechos. De la educación como resistencia. ¿Por qué? Porque la educación como resistencia, va a visualizar las relaciones, acá tienen 3 conceptos muy fuertes también, las relaciones entre conocimiento, autoridad y poder. Conocimiento, autoridad y poder son los puntos claves para una resistencia educada. La discusión sobre pedagogía, dice el autor, debe comenzar por una discusión acerca de las prácticas educativas. Y en ese sentido es clave la didáctica. Entender pedagógicamente el mundo contemporáneo en función de generar una resistencia educada en las escuelas tiene que ver con un marco teórico pedagógico y las herramientas que ofrece la didáctica. Siempre lo vamos a buscar de ese modo, porque con la pedagogía sola no hacemos el cambio en las escuelas. La pedagogía comprende el mundo, transforma el discurso, hipotetiza sobre una futura educación, pero no es sino la didáctica o las herramientas que produce la didáctica la que logran dentro de las aulas dar un vuelco a la gestión. Bien. La pedagogía, cuando trabaja con estos conceptos, conocimiento, poder, y no me acuerdo cuál otro era, tiene que operar... Autoridad. Ahí está, muy bien. Conocimiento, autoridad y poder. Fíjense, chicas, que el conocimiento por sí mismo es poder. ¿Sí? Fíjense que nosotros hemos dialogado y discutido con ustedes acerca de que si el que tiene conocimiento tiene autoridad. Y si la autoridad se porta o si la autoridad se construye. Eso lo hemos hablado mucho. Entonces decir, bueno, puedo tener conocimiento, puedo tener autoridad epistemológica, pero la autoridad educativa es una construcción dentro de las aulas. Eso es lo que ustedes tienen que tener ahí como apunte. Es decir, vamos otra vez. El conocimiento da autoridad epistemológica. ¿Sí? Ahora, la autoridad pedagógica, educativa, es una construcción. Que siempre debe tender a la justicia, a la igualdad, bla, 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 lo que dijimos hoy. Es decir, para no volver a repetir todos estos puntos que hemos visto. Bien, acá doy unos ejemplos de Panamá, no me interesa. Es interesante la crítica. Bueno. Y dice algo muy importante para mí en la página 6, cuando inicia, dice, más que considerar a la enseñanza como una práctica técnica, en el sentido crítico más amplio, se fundamenta en el supuesto de que el aprendizaje no implica procesar conocimiento recibido, sino transformarlo. ¿Sí? ¿Vieron que yo les decía a ustedes, no se trata de repetir?
sino de reflexionar y de aprender. Bueno, entonces, esto quedaría sin el apunte. Una pedagogía crítica debe apuntar no a la repetición del conocimiento, sino a la transformación del conocimiento para resignificarlo. Sino a la transformación del conocimiento para resignificarlo. ¿Saben qué implica ustedes resignificar? ¿Vieron que cuando yo he hecho las críticas pedagógicas a los textos que como este tienen un sentido fuera de los límites territoriales de América Latina? Bueno, resignificarlo implica tomar lo que el autor dice que nos sirve a nosotros para pensar la educación argentina, ¿sí? La educación latinoamericana. Entonces, resignificar es situar el significado de las palabras en el contexto. Eso es resignificar. Resignificar las palabras vinculándolas al contexto. Muy bien. Muy bien. En otro punto, y nos vamos a detener en este punto porque el texto tiene 15 páginas, vamos a trabajar no todas, vamos a trabajar las que creo más interesantes. En este punto, ¿sí? El autor hace hincapié en hecho de la responsabilidad de los docentes como intelectuales públicos. Ustedes van a ser intelectuales públicas. ¿Por qué? El hecho de ser intelectual, de estar formado y de participar activamente en la educación de un país, lo hace público a uno. Es un agente público, un actor público. Y esto tiene que ver con tomar conciencia. ¿Sí? Tomar conciencia acerca de lo que nos compete como intelectuales, de lo que nos compete como agentes formadores y de agentes educadores. ¿Sí? El programa que ustedes tienen a nivel de diseño habla de ciudad educadora, ya les debe haber dicho la profe Guillermina. Entonces, bueno, ¿qué implica hablar de ciudad educadora? Todo esto que venimos hablando. Bien. Hablar de pedagogía en el sentido crítico, situándola en el propio contexto, tiene que ver con una parte con recuperar los símbolos del territorio. Los símbolos, ya lo hemos hablado, las tradiciones, la historia. Un pueblo sin historia no es un pueblo. Entonces, porque no somos nómades, vivimos en un lugar, ¿sí? Con una tradición, con sus símbolos, con sus lenguas. ¿Para qué vamos a hacer todo este proceso? Para que nuestros estudiantes aprendan desde su propio lugar de residencia, desde su propio lugar de pertenencia, no de resistencia, de pertenencia. No puede ser que hay niños que no quieren portar la bandera. ¿Por qué será? Más en el campo más en los adolescentes, pero también tenemos que pensar en esas cuestiones. ¿Qué pasó con ese cambio de tono? Bien. Entonces, la pedagogía crítica tiene esta tarea fundamental. Generar. Esto que les digo es un apunte porque no está escrito acá. La pedagogía crítica en tiempos oscuros expone la necesidad de generar
nuevas herramientas teóricas y prácticas. Nuevas herramientas teóricas y prácticas que posibiliten dar un giro a la concepción un tanto mercantilista de educación. A la concepción un tanto mercantilista de educación. Ello demanda humanizar las prácticas. Humanizar las prácticas. Ver al otro ser no como alguien que tenemos que moldear, darle forma. Sino trabajar juntos en función de recrear o generar una nueva visión de lo que es la escuela pública y una renovada concepción de educación. Una que no atente contra el derecho de los pueblos. Una que no atente con el derecho a la libertad. Una que promueva la igualdad, la integración, el aprendizaje colaborativo y la solidaridad. Muy bien. Está terminando el tiempo, quiero saber, chicas, si hay alguna pregunta para que quede grabada la respuesta y juntas podamos pensar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna idea, alguna crítica? ¿Sí? ¿Está todo bien? Profe. Sí. Vos dijiste algo así, no sé si lo noté bien, como que lo oscuro, digamos, sería ver la negatividad que generan las políticas educativas o las políticas económicas. Las políticas educativas que dependen de las políticas económicas liberales. ¿Sí? Por el hecho de que estas políticas económicas liberales desprecian la educación pública. Bien. La consideran un gasto en vez de considerarla un derecho. Entonces decir, bueno, son tiempos oscuros para los países en que por tener deudas con gobiernos extranjeros deben someter su educación a las políticas de mercado. Sí, sí. Bien. ¿Alguien más? Qué silenciosas que están hoy. ¿Qué les pasó en las vacaciones? ¿Estaban mareadas? ¿Cayeron agotadas después del tanto trabajo? Profe, Sí. lo que pasa es que dictó tan rápido que copié la mitad de las cosas. Sí, pero me no pasó lo importa. mismo. A ver, La Sí, clase me pasó lo mismo. importa, ahora no te preocupes porque yo lo grabé. Sí, Claro, sí, por eso después. Yo lo grabé, Sí, pero... sí. Yo lo anoté igual en la compu, después lo paso al grupo. Perfecto. ¿Saben qué pasa, chicas? Que cuando estoy leyendo, bárbaro, pero cuando voy por mí misma, soy de hablar rápido. Entonces, por eso grabar me da la seguridad de que si me apuro, si me sale rápido, no me apuro, me sale rápido, ya está cubierto. Sí, sí, esto va a estar un poco mañana, porque yo ahora termino con ustedes y me voy a la barría porque empezamos lo presencial, así que vamos y venimos, venimos y vamos. Bien. Estamos ahí.
Préstenle mucho. Pero después lo podemos corregir con la grabación, perdón. Después lo podemos corregir con la grabación. Sí, tal cual. Bueno, Sí. Lo que quiero es que lean con mucha atención. Yo ahora les voy a subir hasta dónde quiero que lean. ¿Estamos? Y vamos a trabajar con un párrafo. Lo voy a pegar en el chat. Ahora cuando se cierre el Zoom. Y lo voy a pegar en el chat. Así vamos trabajando desde ahí. No es un texto complejo. Si ustedes lo leen con atención, siempre avanza y recupera lo que ya dijo. Profe, pregunta Sí. para vos y para mis compañeras. Lo que nos mandó era este texto, porque yo recibí como un power así. No, como... un power. No, un apunte recibí yo. ¿Cómo? Un apunte recibí yo de un 2 apunte. hojas, ¿puede ser? Sí, porque no les Claro, puedo un subir apunte. material. Ah, No por puedo eso, no, porque ese Lo que texto no pasa lo es tenía. esto, chicas. Nosotros recién tenemos el jueves, pero a partir del lunes yo les puedo subir el material. ¿Sí? Entonces, cuando le subo el material, ustedes le dan una lectura, no tienen ningún trabajo que hacer, sino mira, escuchar la grabación, hacer una lectura. Pero no quiero que lean todo, porque es muy denso, de mucho contenido, y se van a marear de gusto. Vamos a leer una parte que es lo que a mí me interesa. No, esta semana nosotros no podemos subir al campo de la fundamentación, podemos subir al campo de la formación específica. Ustedes saben que hay esa división, ¿verdad? Que no se sube el texto ni se piden actividades. Bueno, entonces les doy el apunte para que ustedes vean por dónde vamos a ir y después comenzamos a leer para el jueves que viene. Vamos a trabajar igual que el cuatrimestre anterior, por grupo, con reflexiones, han andado bien. Pero bueno, tratemos de seguir. Si alguien tiene problemas con la asistencia, por X motivo, recuerden que las grabaciones recuperan las clases. Generalmente con ustedes yo grabo una, que es la teoría, y después lo otro queda en el chat registrado. Siempre cualquier compañera o a ustedes mismos, fíjense, a ver qué tengo chat, qué pasa. Alguien me decía que voy rápido, sí, así, es decir, yo hablo mucho más rápido. Hago lo posible, pero se me va por ahí. Bien. Entonces, vamos a trabajar tranquilos en el sentido de recuperar lo que hemos visto. Bien. Ahora vamos al chat. Salgan de acá, yo cierro, dejo que se suba la grabación y trabajamos con un fragmento. Nos vemos en el chat. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta Nos vemos, luego. profe. Adiós.